¡Qué música que hacen! Soy el conde Drácula. Ahora estás bajo mi control y vas a ver toda esta clase. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un nuevo encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre el campo eléctrico. En nuestro último encuentro hablamos sobre la fuerza de Coulomb y esta era una fuerza entre partículas que tenían una propiedad. Esa propiedad era la carga eléctrica. La carga eléctrica podía ser positiva o negativa. Esta fuerza se puede calcular de a pares de partículas. Dado un sistema de referencia, tenemos dos partículas, una partícula 1 de carga Q1, la partícula 2 tiene carga Q2, la partícula 1 está en la posición R1, la partícula 2 está en la posición R2 y la fuerza, por ejemplo, que podemos encontrar que experimenta la partícula 2 debido a la presencia de la partícula 1 tiene esta expresión que está acá, se llama F21, se lee así, la fuerza que la partícula 2 experimenta por la presencia de la partícula 1. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto es la constante electrostática por Q1, por Q2, cada una con su signo, dividido el cuadrado de la distancia que hay entre la partícula 1 y la partícula 2. En este caso lo que diremos es que la partícula 1 es la fuente y eso quedará más claro en este encuentro. Y como esto es un vector, tiene que apuntar en alguna dirección. Y esa dirección es la del versor que va desde la partícula 1 hacia la partícula 2. La fuerza de Coulomb o fuerza coulombiana, como se la puede encontrar algunas veces, es una fuerza de acción a distancia. Si las dos partículas tienen carga con el mismo signo, es decir, las dos positivas o las dos negativas, todo este término que está acá es positivo y por lo tanto la fuerza apunta en la dirección de este versor, es decir, en esta dirección y en este sentido. En este caso la fuerza es repulsiva, pero podría ser que las partículas tuvieran signos distintos en sus cargas y por lo tanto entonces este término que está acá da negativo y esta flecha entonces dará hacia el otro sentido y por lo tanto estamos encontrándonos con una fuerza que es atractiva. También se puede calcular, desde luego, la fuerza que la partícula 1 experimenta debido a la presencia de la partícula 2 y van a ver que en módulo son exactamente igual, son fuerzas iguales y fuerzas opuestas. ¿Qué pasa si tengo ahora más de dos partículas y me interesa saber cuál es la fuerza total que experimenta una de esas partículas debido a la presencia de todas las otras? En ese caso recurrimos al principio de superposición y el principio de superposición es un principio de suma de fuerzas individuales que es desde luego vectorial. Dicho de otra manera, si usted quiere considerar cuál es la fuerza total que existe sobre una dada partícula que a usted le interesa, haga una lista de cada uno de los vectores fuerza que experimenta esta partícula por la presencia de cada una de las otras. Por ejemplo, esta partícula Q2 experimenta una fuerza por la presencia de la partícula Q1 y la podemos calcular con la ley de Coulomb. Es una flecha que apunta en esta dirección y sentido en este caso. Y si aparece otra partícula Q3 va a hacer que la partícula Q2 experimente también una fuerza debida a la presencia de esta partícula. Y por lo tanto habrá una fuerza que llamaremos F23. Esto es la fuerza que la partícula 2 experimenta por la presencia de la partícula 3. Y esto también es un vector. Suponiendo que solamente están influyendo sobre Q2, Q1 y Q3, en este caso tendremos que hacer una suma vectorial de F23 más F21. Suma vectorial quiere decir que tenemos tres componentes y sumamos componente a componente. En este encuentro vamos a discutir sobre campos, el campo eléctrico, que es el que más nos interesa, y sobre conductores en condiciones de equilibrio electrostático. A diferencia del uso coloquial, en el que un campo, por ejemplo, es una planicie verde llena de vacas, en los encuentros vamos a decir que un campo es una propiedad del espacio. Estas propiedades pueden ser escalares, es decir, a cada punto del espacio le corresponde un número. Por ejemplo, la temperatura en cada punto de un objeto en un momento dado. Pero también pueden ser vectoriales, es decir, a cada punto del espacio le corresponde un vector. Ejemplo 1, cuando el agua fluye por una cañería en régimen laminar. En ese caso tenemos un campo de velocidades. También tenemos el campo gravitatorio, que es un campo de aceleraciones. En las condiciones en las que yo estoy es un campo de aceleraciones que apuntan hacia abajo, los famosos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una propiedad vectorial del espacio en presencia de masas. En el caso de la presencia de cargas, vamos a postular que la interacción entre ellas, es decir, la fuerza a distancia dada por la ley de Coulomb, también
también obedece a un campo según este esquema de interacción. Una carga le confiere al espacio una propiedad, que es el campo eléctrico, y eso después afecta a otra carga, como manifestándose con una fuerza. Dado un sistema de referencia O con sus ejes coordenados, desde el cual medimos las posiciones de los objetos, consideramos un sistema de cargas y una carga puntual positiva Q0. Acá representamos el sistema de carga como una sola partícula Q1 grande, y aquí tenemos a la pequeña partícula Q0, siempre positiva, que se va a llamar la carga de prueba. Todas están fijas en el espacio. Desde luego, la ley de Coulomb nos va a decir cuál es la fuerza que la partícula de prueba Q0 experimenta debido a la presencia de la partícula Q1, si es que la partícula de carga Q0 está en la posición R y la partícula de carga Q1 está en la posición R1. Tenemos esta expresión, la constante electrostática por Q1, Q0 dividido la distancia entre Q1 y Q0 elevado al cuadrado. ¿Y en qué dirección va esto? Bueno, pues va en la dirección del versor, que va desde la partícula Q1 hacia Q0. Hagamos entonces la primera definición informal sobre el campo eléctrico. Vamos a decir que el campo eléctrico E, con una flecha arriba, es una magnitud vectorial y es un campo que está asociado a cierto conjunto de cargas en términos de la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva Q0 según E igual a F dividido Q0. ¿Se puede dividir un vector por un escalar Q0? Desde luego que sí, se puede, y esto es dividiendo término a término de las tres componentes de F. La dirección del campo eléctrico es la misma que la dirección de F, porque Q0 es un escalar que es positivo por definición. Esta definición que tenemos acá, E igual a F sobre Q0, es poderosísima. ¿Por qué? Porque esto significa que si uno conoce esta propiedad E del espacio, en todo punto del espacio, entonces puede saber cuál es la fuerza que experimenta una cierta partícula de carga Q0, sencillamente haciendo Q0 multiplicado por esta propiedad vectorial del espacio. Digamos lo mismo de otra manera. Entonces digamos que si C, como es el campo eléctrico en algún lugar del espacio, esto es una flecha, entonces la fuerza que va a experimentar una carga Q0 en ese punto del espacio va a ser sencillamente Q0 por E. Para poder utilizar la definición informal como un procedimiento para hallar el campo eléctrico, la carga de prueba tiene que ser lo suficientemente pequeña como para no perturbar la distribución de cargas que estamos midiendo. Así, formalmente decimos que el campo eléctrico es el límite cuando Q0 tiende a 0 de F dividido Q0. Así definido, el campo eléctrico se convierte en una propiedad genuina del espacio, ya que se puede ver para cada punto P del espacio en el cual nosotros lo sensemos. De hecho, esto tiene bastante sentido común, porque Q0 de alguna manera es la sonda con la cual nosotros estamos midiendo esa propiedad del espacio, y tiene que ser una sonda que no moleste en la propiedad que estamos midiendo. Por ejemplo, cuando medimos un campo escalar como es la temperatura, utilizamos un termómetro, pero no podemos utilizar el termómetro para determinar la temperatura de cualquier cosa. Sabemos que si yo me mido mi propia temperatura con este termómetro, en realidad yo voy a cambiar mi temperatura y el termómetro va a cambiar su temperatura y van a evolucionar a una temperatura que en este caso se parece más a mi temperatura que a la del termómetro. Por lo tanto, puedo utilizarlo para medir bien mi temperatura o dar una buena idea de mi temperatura. Sin embargo, este mismo termómetro yo no lo puedo utilizar para medir la temperatura de una gotita de agua. ¿Por qué? Porque la gota de agua se va a calentar o enfriar hasta esencialmente la temperatura que tiene el termómetro. ¿Cuáles son las unidades del campo eléctrico? Bueno, así definido, son unidades de fuerza dividido unidades de carga. La fuerza se mide en newtons y las cargas se miden en coulombs. Por lo tanto, las unidades del campo eléctrico son los newtons sobre coulomb. Nunca nos olvidemos que el campo eléctrico es un vector, es decir, tres componentes. Pero podemos estudiar, gracias al teorema de Pitágoras, cuánto mide esa flecha, es decir, cuánto es su intensidad o módulo, y podemos ver algunos valores típicos de intensidades de campo eléctrico. Vayamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, adentro del alambre de cobre de los circuitos domésticos, el campo eléctrico puede tomar valores del orden de 10 a la menos 2 newtons sobre coulomb. En la parte más baja de la atmósfera podemos encontrarnos con valores del orden de 10 a la 2 newtons sobre coulomb. Cerca de un peine de plástico cargado electrostáticamente, los valores pueden llegar a ser del orden de 10 a la 3 newtons sobre coulomb.
En un acelerador de haz de electrones de uno de los viejos aparatos de televisión de tubo podemos encontrar valores del orden de 10 a la quinta newtons sobre coulomb. En el cilindro cargado de una fotocopiadora la intensidad llega hasta 10 a la quinta, también newtons sobre coulombs. La descarga eléctrica que puede existir en el aire, es decir, un chispazo, se produce en condiciones en las cuales la intensidad del campo eléctrico es del orden de 5 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs, mientras que adentro de un átomo de hidrógeno, en la órbita del electrón, los valores llegan a 5 por 10 a la 11 newtons sobre coulombs, y en la superficie de un núcleo de uranio, el campo eléctrico puede tomar valores del orden de 3 por 10 a la 21 newtons sobre coulomb. Bueno, volvamos a la ley de Coulomb para calcular cuánto es el campo eléctrico en este punto R del espacio donde está parada la carga de prueba Q0. Desde luego, K sub E por Q1 Q0 sobre R menos R1 módulo al cuadrado es el módulo de la flecha de fuerza. Y si procedemos con esta definición de decir, bueno, el campo eléctrico es la fuerza dividido la carga, bueno, en términos de módulo vamos a dividir por Q0 y por lo tanto esta flecha se va a hacer un poco más corta para el campo eléctrico. Va a ser una flecha paralela. Esto va a ser el campo eléctrico E en el punto R del espacio. Y lo podemos calcular explícitamente. Bueno, ¿cómo va a ser eso? El campo eléctrico E asociado a este punto del espacio R va a ser esta expresión que tenemos dividido Q0. K sub E por Q1 sobre R menos R1 módulo al cuadrado en la dirección del versor R01. Un caso que es de muchísimo interés. ¿Qué sucede con el campo eléctrico si la carga puntual que lo origina está puesta justo en el origen de coordenadas? Bueno, lo que tenemos que hacer es tomar esta expresión para el campo eléctrico, porque es perfectamente válida, y lo que tenemos que hacer es introducir que R1 es igual a 0, es decir, la carga que origina todo este campo eléctrico se ha ido a vivir justo al origen de coordenadas. En esas condiciones, la expresión del campo eléctrico E en el punto R, que no se ha modificado, es igual a K sub E por Q1 dividido, si R1 es igual a 0, esto me quedó el módulo de R al cuadrado, por alguna dirección en el espacio, pero este punto ha quedado fijo y esta carga se ha ido a vivir hasta acá, por lo tanto el campo eléctrico va a ser una flecha que va a vivir en esta dirección, en la misma dirección de R. Pero entonces ahora yo puedo apelar a las coordenadas esféricas y decir que el versor asociado a las coordenadas esféricas va a ser R versor. Y esta es la expresión para el campo eléctrico de la carga puntual que está puesta en el origen. Desde luego, si uno quiere saber cómo es el módulo de esto, E de R, que a secas podemos decir que es E en función de R, bueno, no es ni más ni menos que K sub E Q1 dividido R cuadrado, donde R es la distancia que hay entre el origen y el punto en el que yo estoy mirando, R al cuadrado, y esto es la expresión para la intensidad, es decir, lo que mide la flecha del campo eléctrico. Aquí está dibujado para distintas posiciones, es decir, yo pongo en gris la posición R, vector, y en violeta la flecha del campo eléctrico asociada en ese punto del espacio. Y fíjense que cuanto más cerca estamos de la carga que es el origen de este campo eléctrico, más intenso es este campo eléctrico. Por eso no nos tendría que sorprender entonces estos valores que teníamos en las proximidades de regiones cargadas muy pequeñas del espacio. Fíjense que en las cercanías de la superficie de un núcleo de uranio estamos hablando de un campo eléctrico que tiene una intensidad de 3 por 10 a la 21 newton sobre coulomb. Podemos tomarnos el trabajo de dibujar cómo es la intensidad del campo eléctrico que acabamos de encontrar en función de la distancia radial R de las coordenadas esféricas. Y a medida que R tiende a 0, la intensidad del campo eléctrico tiende al infinito. Eso es perfectamente compatible con esos valores que vimos. Y por otro lado, a medida que R tiende a infinito, esta expresión tiende a 0. Conclusión, los campos eléctricos de cargas puntuales vistas lo suficientemente lejos son despreciables. Ahora la pregunta es cómo determinar el campo eléctrico debido a una distribución de más de una carga puntual.
Ahora vamos a tener que rebobinar un poco. Pongamos cargas puntuales Q1, Q2, Q3, cada una con sus coordenadas como vector, R1, R2, R3, y parémonos en un punto de coordenadas R vector. Y pensemos cómo será el campo eléctrico total. Pero rebobinemos, si pusiéramos una carga de prueba muy pequeña que no perturbe nada de las propiedades del espacio que hay por estas cargas que están acá, bueno, la fuerza total va a ser la suma vectorial de las fuerzas que experimenta esa carga de prueba por la presencia de Q1, por la presencia de Q2 y por la presencia de Q3. Eso es esencialmente el principio de superposición. Así que si yo dividiera cada una de esas fuerzas por el valor de Q0, bueno, me encontraría con los campos eléctricos debidos a la presencia de cada una de las otras cargas. Así que, por lo tanto, lo que va a suceder es que el campo eléctrico en este punto de coordenadas R del espacio no es ni más ni menos que la suma de los campos eléctricos que aportan cada una de esas coordenadas a ese punto en particular del espacio. Y esto es otra manifestación más del principio de superposición. Cuando tenemos disposiciones de carga que no son en base a cargas puntuales aisladas en distintos lugares bien ubicados del espacio, tenemos que tomar funciones que den cuenta de dónde hay ubicadas las cargas en el espacio. A estas funciones se les da el nombre de distribución de carga o densidad de carga. En el encuentro sobre ley de Gauss vamos a utilizar mucho este concepto. Acá tenemos dibujados todas las posibles combinaciones. ¿Por qué? Porque una distribución de carga, si es una función que me indica dónde hay cargas ubicadas en el espacio, puede dar cuenta de cargas puntuales, o de cargas superficiales, o de cargas distribuidas linealmente, o de cargas con una distribución volumétrica en el espacio, que no necesariamente es uniforme ninguna de ellas. Una función de distribución de carga generalizada puede dar cuenta de todas estas cosas al mismo tiempo, y de vuelta, es solamente una función, una lista que dice cuánta carga hay en cada punto del espacio. Nosotros vamos a considerar tres casos especiales de distribución de carga, a saber, casos especiales en los cuales tenemos una cierta carga Q distribuida en el espacio con las siguientes configuraciones. Puede haber una densidad lineal de carga, eso lo vamos a llamar lambda, puede haber una densidad superficial de carga, eso lo vamos a llamar sigma, o puede haber una densidad volumétrica de carga y a eso lo vamos a llamar rho. Ahora, atención, porque en general puede haber combinaciones de cargas puntuales, lineales, superficiales y volumétricas. En e'sos casos, o en casos en que dichas densidades son funciones de la coordenada, simplemente se habla de una densidad de carga generalizada, rho de R', y es esencialmente la función que dice dónde están las cargas. Primera densidad de carga que vamos a ver, la densidad lineal de carga, es decir, lo que sucede si las cargas están distribuidas sobre un elemento que es muy delgado y de cierta longitud. Es decir, si la carga Q que tenemos está distribuida a lo largo de una línea, entonces la densidad lineal de carga se define de esta manera, como dQ dL, donde L es la coordenada sobre la longitud del elemento que estamos considerando. Y esto puede ser una función o puede ser una constante. En caso de ser una constante la podemos llamar sencillamente lambda 0. Puede ser que tengamos que trabajar con una densidad uniforme, es decir, que sea constante a lo largo del elemento lineal y que nos den, por ejemplo, el dato de la carga y la longitud. Bueno, ahí se trabaja a valores medios, es decir, se define lambda como delta Q dividido delta L, que será, bueno, la carga que tenemos dividido la longitud total del alambre que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, un coulomb distribuido en 1 metro de longitud, entonces tenemos una densidad constante lineal de 1 coulomb sobre metro. Sabida esta densidad, que está acá expresada, entonces sabemos cuánto puede ser un pequeño elemento dQ asociado a ese pequeño intervalo diferencial de L. Con esta relación, dQ es igual a lambda por diferencial de L, y esto nos va a permitir resolver un montón de problemas. Siguiente caso, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene una carga que está distribuida sobre una superficie que tiene determinada forma? Bueno, en esas condiciones podemos definir una densidad superficial de carga, es decir, si la carga Q está distribuida sobre una superficie de área A, por ejemplo, entonces la densidad superficial de carga sigma es dQ dividido dA. Desde luego, esto puede ser una función de las coordenadas o puede ser una constante. En el mejor de los casos es una constante y vamos a ver casos donde eso es constante. Si es una constante podemos llamarla, por ejemplo, sigma 0. Desde luego, en valores medios la misma lógica, es delta Q dividido delta A, que es Q sobre A. Un coulomb distribuido en 1 metro cuadrado tiene una densidad superficial de 1 coulomb sobre metro cuadrado. Desde luego, esta relación nos permite encontrar cuánto es una pequeña carga asociada a un pequeño diferencial de área. ¿De qué manera? dQ es igual a sigma por diferencial de área, y esto también es la clave para resolver la mayoría de los problemas que vamos a ver.
Siguiente caso, la distribución volumétrica de carga, es decir, si la carga Q está distribuida sobre un cierto volumen B. Entonces definimos una densidad volumétrica de carga ρ como dQ dividido dB, dQ dB, que puede ser una función o puede ser una constante. Si es una constante la llamamos ρ0. A valores medios, misma lógica, es lo que tenemos dividido lo que tenemos, Q sobre B. Y sabida esta función, desde luego podemos encontrar un pequeño elemento de Q como ρ por diferencial de volumen. Bueno, veamos qué pasa cuando tenemos un caso complicado, es decir, un pato hecho de cargas que está en algún lugar bien localizado del espacio y nos dicen, bueno, ¿cómo es el campo eléctrico en este punto R del espacio? ¿Cómo podemos determinar ese campo eléctrico para una distribución continua de cargas? Por ejemplo, el de este cuerpo extenso que está cargado. Bueno, primero, no entrar en pánico. Segundo, apelar al principio de superposición. Es decir, primero consideremos un pequeño elemento de carga diferencial de Q, que es la fuente que vamos a considerar y que está puesto en una posición que vamos a llamar R'. La pequeña contribución de campo, que es un vector de este elemento, vista en esta posición R, bueno, es la que estuvimos viendo de entrada, es la constante electrostática por dQ sobre R menos R' módulo al cuadrado, es esta distancia que está acá, por el versor que va desde R' hasta R, es decir, desde la fuente hasta el punto de observación. Y para saber cuánto es el campo eléctrico total en este punto R, lo que vamos a tener que hacer es sumar todas las pequeñas contribuciones de campo eléctrico de cada uno de los pequeños elementos de carga que hay dentro de la distribución de carga. Y este gancho que tiene la integral no es ni más ni menos que una letra S estilizada, es decir, sume qué cosa, todas las pequeñas contribuciones de flechas de campo eléctrico. Y eso, traducido en función de lo que sabemos, queda como la constante electrostática por la integral de dQ sobre R menos R' módulo al cuadrado por los versores que van desde R' hasta R. ¿Para qué elementos? Para todos los elementos que contribuyen a la distribución de carga. Así que si yo me voy a parar acá, tengo que considerar este cubo, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, sumar todas esas contribuciones de campo y ese será el campo eléctrico total en ese punto. Nosotros veremos cómo se puede calcular esto en varios casos sencillos. Desde luego, esta versión no me dice mucho qué hacer, así que necesitamos una versión más robusta del principio de superposición, que es la siguiente. Vamos a recordar que podíamos tener una función de distribución de carga generalizada ahora, es decir, una función que a cada punto del espacio le dice cuánta carga hay y que aquí adentro pueden vivir cargas lineales, superficiales, volumétricas o todas combinadas. Bueno, si se sabe esa distribución de carga ρ de R', entonces, por lo que vimos cuando definimos ρ, podemos encontrar el elemento dQ que hay asociado a cualquier punto R' del espacio, como ρ de R' por diferencial de B', donde este es un diferencial de volumen alrededor de ese punto. Y por lo tanto, la versión que vimos recién queda reducida a esta forma, que es con la que vamos a trabajar muchísimo. Y es que el campo eléctrico en el punto R es la constante electrostática por la integral triple en una región que vamos a llamar omega, y es la región en la cual hay cargas ubicadas en el espacio, y que estamos integrando ρ de R' dB' sobre R menos R' módulo al cuadrado, desde luego siempre incorporando la parte de la orientación, que es la que va desde el punto fuente hasta el punto de observación. Y sí, después aplicaremos esta forma en distintos casos. Representaciones del campo eléctrico. Desde luego, el campo eléctrico es una propiedad vectorial del espacio y eso significa que a cada punto del espacio le tengo que asignar una flecha. Por ejemplo, si ponemos una carga, por ejemplo, de más 4 coulombs, puntual, puesta en el origen de coordenadas, a cada punto donde yo me pare va a haber asociada una flecha de campo eléctrico. Estas flechas son más largas cuanto más cerca estamos de la carga y se van acortando a medida que nos vamos alejando. Desde luego, todas estas rayas apuntan en dirección radial de las coordenadas esféricas. Desde luego, esta es la distribución de carga puntual más sencilla, pero podemos hacer otra muy interesante que se llama el dipolo. Dos cargas puntuales, una carga positiva más Q y otra carga negativa menos Q, separadas a una cierta distancia. En este caso esta es de más 4 coulombs y esta es de menos 4 coulombs. De vuelta nos podemos tomar el trabajo de a cada punto del espacio, esto es un corte
En realidad el problema es volumétrico, desde luego. Y en cada punto del espacio podemos ver cómo es la flecha del campo eléctrico. Desde luego, más cerca de las cargas, las flechas son más largas. En el caso de la carga positiva, las flechas son hacia afuera de la carga positiva. Y en el caso de la carga negativa, las flechas empiezan a apuntar hacia la carga negativa. Siempre son más intensas cerca de las cargas. Y a medida que uno se va alejando, las flechas se hacen cada vez más cortitas. En este caso estoy indicando, no lo dije en el anterior, pero lo voy a aclarar ahora, que además de la longitud está el color. Entonces las flechas más largas son de un color rojo y las flechas más cortas tienden al turquesa. Desde luego la representación gráfica, a medida que se va complicando la distribución de cargas, se va haciendo cada vez más complicada en el caso de trabajar siempre con las flechas de campo eléctrico. Como la representación se va complicando, entonces lo que conviene es apelar a otro concepto de representación, que es el de líneas de campo. ¿Y cuál es la idea? Aquí lo que tenemos son las dos cargas, más Q y menos Q para el caso del dipolo eléctrico, y algunas flechas de campo eléctrico asociadas a esta distribución, solamente algún juego. Y la idea de las líneas de campo eléctrico es la siguiente: uno se va a parar en algún lugar del espacio y se va a fijar cuánto es el campo eléctrico. Bueno, si yo me paro aquí, el campo eléctrico es esta flecha que apunta hasta acá. Entonces, dibujemos una trayectoria recta que va en esta dirección. Y ahora llegamos a este punto donde nos preguntamos de vuelta, ¿cómo es el campo eléctrico en este punto? Bueno, el campo eléctrico en este punto es apuntando hacia allá. Entonces avancemos un poco en esa dirección. Y aquí preguntemos de vuelta, ¿cuánto es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico es así y avancemos un poco en esa dirección. Y aquí, ¿cómo es el campo eléctrico? De esta manera horizontal. Vayamos un poco en esa dirección. Y aquí, ¿cómo es? De esta manera, vayamos un poco en esa dirección. Y aquí, ¿cómo es? De esta manera, vayamos un poco en esa dirección. Y aquí, ¿cómo es? De esta manera y vayamos en esta dirección. Desde luego, cuando uno lo hace en incrementos cada vez más pequeños, lo que va a encontrar son líneas mucho más, más suavizadas. Y por lo tanto, lo que tendremos es una línea que es de esta manera, y a esto se lo llama una línea de campo. Entonces nos pueden dar, en vez de la representación con flechas de campo eléctrico, una representación con líneas de campo. ¿Y cómo podemos saber cómo es el campo eléctrico? Bueno, nos paramos en cualquier punto de la línea de campo y sabemos que el campo eléctrico, ¿cómo es? Es tangencial a esta línea que tenemos dibujada acá. Las líneas de campo eléctrico se dibujan indicando hacia dónde apunta el campo eléctrico en algunos lugares selectos sobre la línea. En este caso tenemos la carga positiva acá, la carga negativa acá, esto es un dipolo, y acá tenemos dibujadas 8 líneas de campo eléctrico que salen de la carga positiva, y las mismas 8 líneas llegan a la carga negativa, caso del dipolo. Vieja convención, por cada unidad de carga 8 líneas de campo me indican la magnitud de la carga asociada. Algo muy importante que tiene que quedar de esto es que las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas, y a las cargas positivas se las llama fuentes del campo eléctrico, y van hacia las cargas negativas, que se las llama sumideros. En el caso de un dipolo, todas las líneas que salen de la carga positiva entran a la carga negativa. Les dejo como inquietud ver cómo son las líneas de campo eléctrico en un dipolo asimétrico, es decir, un dipolo eléctrico con cargas que son distintas. En este caso, por cada línea que entra en la carga negativa, sale más de una línea de la carga positiva. En síntesis, las líneas de campo son representaciones parciales pero útiles del campo eléctrico. Las líneas de campo se pueden dibujar con las siguientes reglas. 1. Las líneas tienen que empezar en una carga positiva, fuente, y terminar en una carga negativa, sumidero. Las líneas de campo nunca se cruzan. Esto quiere decir que el campo es monovaluado. Dicho de otra manera, a cada punto del espacio le corresponde solamente una flecha de campo eléctrico y no pueden haber dos. Tercero, el número total de líneas del campo que salen o entran a una carga deben ser proporcionales al valor de la carga. Si uno tiene un campo eléctrico definido en el espacio, por ejemplo, en esta región está uniforme para allá, con una magnitud constante. Y si uno deposita una carga Q en esta región del espacio, bueno, la carga Q va a experimentar una fuerza F igual a Q veces el campo eléctrico. Esto es una flecha, así que estas son 3 igualdades. Si esto es una carga positiva, se va a mover en esta dirección. Y para hacerlo un poco más intuitivo, cuando uno está muy perdido, siempre tiene que recordar que las fuentes del campo eléctrico son cargas positivas, así que en algún lugar muy alejado yo puedo imaginarme que hay una carga positiva fantasmagórica y las flechas de campo eléctrico van hacia una carga negativa fantasmagórica
puesta muy lejos y entonces ahí tiene sentido el movimiento de esta carga. Es una carga positiva, va a ir hacia el lado de la carga negativa. Desde luego, esto es una ficción. Como primer ejemplo, hagamos un cálculo formal del campo del dipolo eléctrico. ¿En qué consiste un dipolo eléctrico? En dos cargas de signos iguales y opuestos que están separadas una cierta distancia fija. Así que ahora el desafío es pararnos en algún punto P del espacio y encontrar cuánto es el campo eléctrico. ¿Qué restricciones le voy a poner a este problema? Voy a decir que las cargas están sobre el eje X, la carga más Q está en la posición X igual a menos A, la carga menos Q está en la posición X igual a A, y yo me voy a preguntar cuánto es el campo eléctrico, como vector siempre, en un punto P que está solamente sobre el eje Y. Así que en las consideraciones que voy a hacer voy a olvidarme del eje Z. Lo que tengo acá es la expresión formal del principio de superposición, que me dice si uno se va a parar en algún punto P del espacio. En ese punto, el campo eléctrico, debido a un conjunto de n cargas, va a ser la suma vectorial de los campos debidos a cada una de esas cargas en ese punto de interés. En este caso, la expresión queda la constante electrostática por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de q sub i, donde q sub i es cada una de estas cargas que vamos a considerar, dividido el módulo al cuadrado de r menos ri, donde ri es la posición de la carga que es fuente de ese campo que estoy considerando y r es el lugar en el que yo estoy parado. ¿En qué dirección apunta este campo eléctrico? Porque es un objeto vectorial. Bueno, en la dirección que va desde la carga fuente al punto de observación. Si quieren, esto quiere decir que el campo eléctrico total en el punto P, en el cual yo me voy a parar, en este caso va a ser el campo eléctrico debido a la carga positiva en el punto P del espacio, más el campo eléctrico de la carga negativa en el punto P del espacio. Entonces, asignémosle un vector a ese punto P del espacio. Ese va a ser el correspondiente a R. Así que, finalmente lo que estoy diciendo es E en el lugar R es igual a E más en R, más E menos en R. Y ahora tendremos que ponerle forma a cada uno de los vectores que vamos a utilizar. Entonces comencemos con R. Si vamos a manejarnos en el plano XY, en ese caso R, si yo me voy a mover solamente sobre el eje Y, va a ser de la forma 0, punto y coma Y. Y pongamos las posiciones de cada una de las fuentes. Entonces R1 para la carga Q1, eso sencillamente, en este caso es menos A, punto y coma, 0. Y para la carga 2, que es la carga negativa, esa es R2, esto tiene coordenadas más A, punto y coma, 0. Dibujadas como son R1 y R2, bueno, esta va a ser R1 y esto que está acá va a ser R2. Ahora voy a necesitar saber cosas que van acá dentro de esta cuenta para calcular cada uno de los campos. Así que fijémonos cómo es. Primero vamos a necesitar saber R menos R1. Bueno, R menos R1 vamos a tener que hacer la resta término a término. Así que R menos R1, primera componente, me queda 0 menos menos A. Eso me va a dar más A. Segunda componente, R menos R1 me da sencillamente Y. Y ahí se termina este vector. También vamos a necesitar saber R menos R2. Y procedemos exactamente. Tenemos que hacer la resta término a término. Así que R menos R2 me da menos A, punto y coma. Segunda componente, Y menos 0. Me queda Y. Y ahí tenemos R menos R2. Calculemos ahora el módulo de cada una de estas diferencias de vectores. Es decir, calculemos el módulo de R menos R1 y calculemos el módulo de R menos R2. Y vamos a tener que utilizar, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Bueno, en este caso va a ser, el primero R menos R1 va a ser A al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. Y en el segundo caso también lo mismo, es A al cuadrado más Y al cuadrado. Podemos dibujar estos dos vectores diferencia. Por ejemplo, R menos R1 es este vector que está acá. Esto es R menos R1. Y podemos continuar con esta flecha. Dejamos
esta línea planteada porque la vamos a utilizar luego. Después podemos visualizar cómo es la diferencia R menos R2. Y R menos R2 es una flecha que viene desde acá hasta acá. Así que esto es R menos R2. Y ahora necesitamos los versores, es decir, las direcciones que apuntan desde cada una de las fuentes al punto que a mí me interesa. Es decir, tengo que encontrar R versor que va de R1 a R. Así que esto se escribe de esta manera. Y tengo que encontrar también el versor R versor que va desde R2 a R. Desde luego, para ponerlo tal cual como lo puse acá, le agrego estos paréntesis que me faltaron. Entonces, ¿cuál es la definición de los versores? Bueno, es el vector dividido lo que mide. Así que, en cada caso, yo ya sé cómo es el vector y yo ya sé cuánto mide. Así que, escribámoslo. Bueno, este vector, R menos R1, es A, punto y coma, Y, y ahí se cierra. ¿Y cuánto mide? Mide raíz cuadrada de a cuadrado más y al cuadrado. Se cierra. En el caso del otro versor, también sabemos cómo es la expresión de el vector. Eso es menos a punto y coma y lo dividimos por lo que mide, y lo que mide es raíz cuadrada de a cuadrado más y al cuadrado. Y ahora sí, ya tenemos sobre la mesa todos los ingredientes para encontrar el campo eléctrico en este lugar en particular. Bueno, ¿cómo es esta expresión? El campo eléctrico en el punto P de coordenadas 0, Y, podemos ponerlas específicamente, pongamos R, o que es lo mismo que E, en el punto 0, punto y coma, Y, es igual al campo eléctrico que aporta la carga positiva en ese lugar, en el lugar 0, punto y coma, Y, más el campo eléctrico que aporta la carga negativa en ese mismo lugar, en 0, punto y coma, Y. Y ahora tenemos que seguir este resultado que ya tenemos escrito desde antes para darle una expresión completa a estos dos campos, ¿sí? Entonces vayamos con la parte que le toca al campo aportado por la carga positiva. Es decir, esta carga que está acá en este punto, ¿sí? Sabemos que la flecha de campo eléctrico es hacia afuera de la carga. Y ahora encontraremos su expresión explícita. Bueno, tenemos que poner una constante electrostática, K sub E, multiplicada por ¿qué cosa? Por la carga positiva, Q. Y ahora vamos a dividir por el cuadrado de la distancia R menos R1, ¿sí? Y R menos R1, nosotros sabemos cuánto mide esa distancia y la tenemos que elevar al cuadrado. Así que pongamos esto como la raíz cuadrada de a cuadrado más y al cuadrado. Permítanme escribirlo como que esto va de esta manera. Y esto va en la dirección del versor que va de R1 a R, que es esta que está acá. Es a punto y coma y dividido raíz de a cuadrado más y al cuadrado. Esto es lo que aporta la carga positiva. Y ahora fijémonos lo que aporta la carga negativa. Bueno, esto va a ser sumar la constante electrostática por la carga, que es menos Q en este caso, la vamos a dividir por lo que mide esta distancia elevado al cuadrado. Lo que mide esta distancia es, de vuelta, permítanmelo escribir como a cuadrado más y al cuadrado, raíz elevado al cuadrado, y tengo que poner el versor, es decir, la dirección en la que apunta, y eso ya lo tenemos escrito como menos a punto y coma y dividido raíz cuadrada de a cuadrado más y al cuadrado. Ahora veamos cómo se puede simplificar esto. Saquemos algún factor común. K sub E es algo común a los dos términos. La carga Q también es algo que es común a los dos términos. Y ahora fijémonos en los denominadores. Acá yo tengo esto que está elevado a la 1 medio y esto que está elevado esencialmente a la 1. Así que 1 más 1 medio no es ni más ni menos que 3 medios. Así que voy a poder escribir como denominador a cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Factor común de alguna cosa que es vectorial, ¿sí? Entonces ya me saqué encima esto, me saqué encima esto, me saqué encima esto, solamente me quedan las dos componentes del vector.
Y entonces ahora voy a tener que tener cuidado con los signos, ¿sí? Para la primera componente yo tengo un A, y para este otro lado de la primera componente yo tengo un menos, que con un menos es más, así que me queda más A. Y ahí se cierra esta componente. Vamos a la siguiente componente. Acá yo tengo Y, y ahora Y tiene un signo negativo que me queda a la espera desde la carga. Así que esto resta un Y y ahí se cierra. Así que finalmente esta expresión va a quedar un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque este término que está acá da 0 y esto que está acá no es ni más ni menos que 2A. Así que vamos a poder escribir esto de una manera mucho más bonita, que es la siguiente: la constante electrostática que nos quedó por 2 veces Q, por ejemplo, 2Q por A dividido, ¿qué cosa? A al cuadrado más Y al cuadrado a la 3 medios. ¿Y esto en qué dirección va? Esto va en la dirección de 1, punto y coma, 0. Así que esta es la expresión para el campo eléctrico en ese punto sobre el eje Y, y fuimos por un camino hiperformal. Pueden constatar la representación de cada uno de los dos vectores de campo eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico para la carga positiva es una flecha que viene en esta dirección y sentido y tiene esa magnitud, supongamos, y el campo eléctrico para la carga negativa va hacia la carga negativa, mide lo mismo en módulo, y la suma vectorial de estas dos cosas va a ser el campo eléctrico total en ese punto que nos interesa a nosotros. Y fíjense que da una flecha que es horizontal, es decir, apuntando en la dirección del versor 1, 0, como vimos formalmente. Bueno, ahora vayamos a un nuevo intento sobre el mismo problema, pero con un planteo un poco más sencillo. Así que de vuelta vamos a tener la carga más Q puesta en la posición X igual a menos A, la carga menos Q puesta en la posición X igual a A, y vamos a mirar cuánto es el campo eléctrico en un punto P que tiene coordenadas 0, Y. Otra vez descartamos la componente del eje Z. Recordemos cómo era el campo eléctrico E en función de la distancia R en módulo para una carga puntual. La constante electrostática por la carga dividido el cuadrado de la distancia hasta esa carga. Y esto lo vamos a utilizar. Así que ahora miremos todo a la luz de esta expresión. ¿Por qué? Porque para saber cómo es un vector necesitamos saber cuánto mide y para dónde apunta. Cuánto mide ya lo sabemos por esta expresión que está acá. Y para dónde apunta lo sabemos geométricamente. ¿Por qué? Porque vamos desde la carga que es la fuente de esto al punto que nos interesa, trazamos una línea punteada y sobre esta línea punteada va a estar contenida la flecha de campo eléctrico que a nosotros nos interesa. También para la otra carga podemos hacer exactamente la misma historia. Dibujar una línea que va desde esa carga hasta el punto que a nosotros nos interesa. Y ahora tenemos que observar algo que está en común a los dos campos que voy a necesitar para encontrar el campo total en este punto en el que yo estoy. Bueno, que la magnitud de las cargas, el valor absoluto de las cargas es el mismo. Por lo tanto, cuando yo me proponga ver cuánto mide la flecha de campo eléctrico para el campo eléctrico de esta carga y cuánto mide la flecha de campo eléctrico para el campo eléctrico de esta carga, me voy a encontrar con que miden exactamente lo mismo las dos flechas. Lo único que cambia es la dirección y el sentido. Así que inventemos que lo que mide la flecha del campo eléctrico para esta carga en este punto es lo que marca este compás. Y en el caso de la otra carga, para su campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico apunta hacia la carga porque es una carga negativa y mide lo mismo, así que lo marco también sobre esta línea y esta es la flecha del campo eléctrico, ¿sí? Pongamos que, por ejemplo, esto es el campo eléctrico E1 o el campo eléctrico de la carga positiva, como lo quieran poner, y este es el campo eléctrico de la carga 2 o la carga negativa, como prefieran ponerlo. Desde luego, el campo eléctrico total en este punto va a ser la suma vectorial, así que yo podría hacer la regla del trapecio y encontrar cuánto vale cuánto vale la flecha del campo eléctrico en ese punto en particular. Lo que vamos a hacer en este caso es la descomposición cartesiana de cada una de estas flechas, de E1 y E2. Bueno, muy bien. La flecha de E1 tiene esta componente que es en el eje Y. ¿Sí? A esta podemos llamarla E1 según Y. Vamos a dibujarla mejor. Y por otro lado tiene esta otra componente según el eje X.
que podría ser E1 según X. Pongámosle nombres, esto es E1 según Y y esto es E1 según X. Y lo mismo podemos hacer para la flecha del campo eléctrico de la carga 2. Acá vamos a tener también E2 según Y y aquí también vamos a encontrarnos con que tenemos E2 según X, que está superpuesta con esta otra flecha que está acá. Hagamos algunas consideraciones geométricas. Por ejemplo, notemos que este ángulo, al que voy a llamar teta, es lo mismo que este ángulo teta que está acá. Y también veamos que esta distancia que está aquí es y al cuadrado más a al cuadrado, o directamente a al cuadrado más y al cuadrado raíz, que es la misma distancia que hay desde aquí hasta aquí, desde luego. Y ahora podemos decir alguna otra cosa más. Por ejemplo, digamos que vamos a llamar E a lo que es el módulo de E1, que es lo mismo que el módulo de E2 en ese lugar en el que a mí me interesa. Estoy acortando un poco la notación. Y en este caso, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, es la constante electrostática por Q sobre la distancia elevada al cuadrado, que es la misma en los dos casos. Así que si la elevo al cuadrado me va a quedar a al cuadrado más y al cuadrado directamente. Bueno, es fácil ver que este ángulo también es teta y nos va a interesar ver las proyecciones de estas flechas tanto en el eje horizontal como en el vertical. Para eso vamos a necesitar el seno del ángulo teta y el coseno del ángulo teta. Bueno, ¿cómo lo podemos encontrar con la geometría que tenemos a mano? Por ejemplo, veamos la parte del seno del ángulo teta y utilicemos este triángulo que está acá. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto mide Y y la hipotenusa mide raíz cuadrada de a cuadrado más y al cuadrado raíz. Para la parte del coseno, bueno, es cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso el cateto adyacente mide A y la hipotenusa es raíz cuadrada de a cuadrado más y al cuadrado. Lo que propongo ahora es mirar según los ejes. Primero ver según Y y luego según X. Según Y, ya desde el gráfico nos tendría que quedar muy claro que el campo total va a ser 0, porque esta flecha mide lo mismo que esta otra flecha y están enfrentadas. Pero hagamos la cuenta solamente esta vez. Entonces, ¿cuánto es el campo E1 según Y? Bueno, según el eje Y tengo E1 según Y menos E2 según Y. ¿Por qué? Porque este apunta para arriba y este apunta para abajo. No nos vamos a meter en la expresión totalmente desarrollada, pero bástenos con decir que E1 según Y es E por el seno de teta. Mientras que para la otra expresión nos va a quedar E con seno de teta y un signo menos. ¿Esto cuánto es? Esto da exactamente 0. Y ahora nos queda ver qué es lo que sucede según X. Bueno, veamos, las dos flechas apuntan en la misma dirección y sentido. Entonces el campo total según X, E total según X, es E1 según X más E2 según X. Pero veamos cuánto es cada una de estas cosas. Bueno, esto es E por coseno de teta más E por coseno de teta. Esto es 2 veces E por el coseno de teta. Y ahora me fijo en detalle cuánto es cada cosa. Bueno, el factor 2 está. Y ahora el campo eléctrico mide K veces la constante electrostática por Q sobre A al cuadrado más Y al cuadrado por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es A sobre raíz cuadrada de A cuadrado más Y al cuadrado. Desde luego, esta expresión se puede simplificar y nos va a quedar la constante electrostática por 2 veces Q por A dividido la siguiente expresión, A al cuadrado más Y al cuadrado a la 3 medios. Así que esto es una componente. Así que si yo quisiera hacer la expresión vectorial, yo dije esto es una componente, esta es otra componente. Bueno, tendré que hacer la expresión formal de cómo es el campo eléctrico. El campo eléctrico, digamos, en el punto 0, punto y coma Y, se escribe entonces de la siguiente manera. Tiene una componente en X, que es
E total según X y tiene una componente Y que es E total según Y. Bueno, la componente total según Y es 0 y lo que mide la componente total según X es esto que está acá. Así que esa parte la voy a poder extraer y finalmente me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar la constante electrostática por 2Q por A sobre A al cuadrado más Y al cuadrado a la 3 medios en la dirección del versor 1, punto y coma, 0, que también a esto se le llama el versor I, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos por el camino más formal. Como un extra, supongamos que tenemos un dipolo eléctrico que podemos imaginar como dos cargas unidas rígidamente entre sí, cuya distancia no puede cambiar. Por ejemplo, aquí estaría la carga positiva y aquí estaría la carga negativa. Y nosotros ponemos este dipolo en un campo eléctrico externo, uniforme, como el que tenemos dibujado acá. Bueno, por lo que vimos, cada carga va a experimentar una fuerza. Acá está dibujado el campo eléctrico en rojo, esta es la carga positiva, entonces Q por E es la fuerza que experimenta esta carga hacia acá, dibujada de esta manera, y la fuerza que experimenta la carga negativa es esta fuerza F hasta acá. Lo que vamos a asumir es que el dipolo solamente puede rotar alrededor de un eje que está en el medio, al que vamos a llamar O. En estas condiciones lo que vamos a encontrar es que hay una fuerza ejercida sobre esta carga, otra fuerza ejercida sobre esta carga. Esto solamente puede rotar. Tenemos que considerar los torques que actúan sobre cada una de las cargas y luego el torque total que actúa sobre el dipolo. Si el dipolo forma un ángulo θ con respecto al campo uniforme y la distancia entre las dos cargas es d, vamos a considerar los torques alrededor de este punto O, entonces la distancia que hay de acá hasta acá es d sobre 2. ¿Y cómo son los torques? Bueno, es R cruz F. Este torque para la partícula positiva es hacia adentro. Después para la partícula negativa es R cruz F, ese torque también es hacia adentro. ¿Qué magnitud tiene este torque? Bueno, es d sobre 2 por F por el seno del ángulo θ. Y para este lado es lo mismo. Los dos torques son hacia adentro, así que por lo tanto el módulo del torque total neto es el siguiente: F por d sobre 2 seno de θ más F por d sobre 2 seno de θ. Que la mitad de una cosa más la mitad de la misma cosa es la cosa en sí, es F por d seno de θ. Pero ahora nos acordamos que la fuerza se escribe como la carga por la magnitud del campo eléctrico, estamos trabajando con módulos, y nos queda d seno de θ. Pero podemos traer esta letra d para acá y quedárnosla como Q por d por E seno de θ, y ver que esto tiene la forma del módulo de un producto cruz, módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre los dos. Así que tranquilamente puedo interpretar esto como el módulo de un producto cruz entre una cosa que se llama P, es un vector, producto cruz el campo eléctrico imperante, donde P es el momento dipolar y es Q por D, donde D se dibuja desde la carga negativa hacia la carga positiva. Así que en síntesis, ¿cuál es el torque que experimenta un dipolo puesto en un campo eléctrico E? Bueno, P cruz E, donde P es el momento dipolar. Vayamos ahora a un ejemplo con una distribución continua de carga. Lo que proponemos ver ahora es lo siguiente: el caso de una barra de largo L que está uniformemente cargada con una cierta densidad lineal de carga lambda, es decir, hay tantos coulombs por unidad de longitud de esta barra. A la barra la vamos a poner a lo largo del eje Z, es una barra muy delgada, y su centro coincide justo con el origen de coordenadas. Bueno, la densidad lineal de carga que tiene esta barra la vamos a tomar como una constante y vamos a encontrar el campo eléctrico sobre cualquier punto de lo que sería el plano XY. Es decir, parémonos a una cierta distancia R del centro de la barra y veamos cómo es el campo eléctrico. Veamos alguna cuestión respecto de la simetría que tiene este problema, porque pararme a una distancia R sobre el eje X es lo mismo que pararse a una distancia R sobre el eje Y o en cualquier punto sobre el mismo plano XY. Eso lo que me marca es que hay una cierta simetría que es de carácter cilíndrico en este caso. Así que para ese juego de coordenadas, es decir, las coordenadas cilíndricas,
hay ciertos versores que están ya conocidos, son R, Φ y Z. Es decir, que el campo eléctrico que nosotros encontremos va a ser una cierta amplitud E sub R en la dirección de R versor, más una cierta amplitud E sub Φ en la dirección de Φ versor, más una cierta amplitud E sub Z en la dirección de Z versor. Bueno, de esta componente y esta componente vamos a discutir ahora, y para esta componente, que es la que va según la variable angular, hagamos una consideración. Supongamos que yo me paro en este punto que está marcado acá, y que efectivamente el campo eléctrico total tiene una componente hacia adentro, ¿sí? Porque supongamos que esto es el eje X, el eje Y es hacia adentro y esto es Z en las coordenadas cartesianas. Bueno, supongamos que hay una componente del campo eléctrico que está totalmente contenida en el plano XY. Bueno, que eso es debido a alguna peculiaridad de esta distribución de carga. Pero hagamos el siguiente truco de imaginación. Supongamos que yo me tapo los ojos y ahora viene alguien y gira todo esto un cierto ángulo Φ. A priori uno esperaría que esa componente que es según el ángulo Φ también sea arrastrada por esta operación de rotación. Eso es lo que uno esperaría a priori. Pero sin embargo uno se destapa los ojos, mira la distribución de carga y la distribución de carga está exactamente igual que antes. Por lo tanto, tendría que esperar que la componente se haya quedado donde estaba. Pero eso es contradictorio. Así que con este argumento podemos descartar que haya una componente según Φ versor. Es decir, que esta amplitud es igual a 0. Y ahora vamos a discutir qué pasa con las otras dos. Para resolver este problema, consideremos primero un pequeño elemento de carga que esté puesto en algún lugar de coordenada Z. Que este pequeño elemento de carga es diferencial de Q. Y vamos a ver cómo se vincula con la densidad lineal de carga. Bueno, si lambda se definía como dQ de L, esto significa que si lambda es una constante, por ejemplo, como es este caso, el diferencial de Q es lambda por diferencial de L. Como la coordenada con la que estamos trabajando en este caso es la coordenada Z, bueno, esto equivale a decir que esto es lambda por diferencial de Z. Así que esta cantidad es la cantidad asociada al diferencial de carga que tiene este pequeño elemento que está aquí. Bueno, si me voy a pararme en un punto que está a una distancia R del centro de la barra, vamos a ver que este elemento de carga diferencial de Q tiene un pequeño aporte del campo eléctrico, y eso es desde luego una magnitud vectorial. Así que yo puedo hacer una línea que une el elemento fuente con el punto de interés, y acá me voy a encontrar con ese pequeño aporte al campo eléctrico que vamos a llamarlo diferencial de E. Bueno, digamos que la distancia que hay entre el elemento de carga y el punto de observación es una cierta distancia D mayúscula. Bueno, en ese caso, la ley de Coulomb nos dice cuánto mide esta flecha. Es decir, digamos que el módulo o norma del diferencial de campo es a secas diferencial de E. Y esto es la constante electrostática por dQ sobre esta distancia D al cuadrado. Pero esto a su vez se puede escribir en términos de lambda. ¿De qué manera? La constante electrostática, donde dice dQ, es lambda por diferencial de Z, y tenemos todavía dividiendo esta distancia D al cuadrado. Ahora bien, a esta flecha la podemos descomponer en dos direcciones. Es decir, una dirección que va a ser según el eje Z, así que esto lo podemos llamar de Z, y otra dirección que va según R. Es decir, una que va en esta dirección, y a esta flecha llamamos de E según R. ¿Cómo son estas proyecciones? Bueno, si uno considera este ángulo θ, que es el mismo ángulo que está acá, entonces podemos decir, bueno, la componente según R es de E por coseno del ángulo θ, y la componente según Z es de E por el seno del ángulo θ. Pero antes de ponernos en el detalle de esa cuenta, veamos qué cosas nos podemos sacar de encima. Y entonces consideremos simétricamente puesta del otro lado otra pequeña carga de Q', otro pequeño elemento de carga de Q', que también va a tener su propio aporte para el campo eléctrico, ¿sí? Y también vamos a tener una flecha de campo eléctrico, llamémosla de E', que también es una flecha que está puesta exactamente con el mismo ángulo y que va a tener exactamente las mismas descomposiciones. Así que a esto lo podemos llamar de E' según Z.
Y ahora lo que vamos a sacarnos de encima es justamente esta componente. ¿Por qué? Porque este elemento de carga es exactamente igual a este otro elemento de carga y está también a la misma distancia d, por lo tanto esta flecha es la misma y las dos descomposiciones van a ser exactamente iguales. Pero ¿con qué nos encontramos? Con esta cuestión, que si nos fijamos según el eje z, ¿con qué nos encontramos? Bueno, que la suma de aportes proyectados sobre ese eje es de la siguiente forma. Tenemos que d, e, z, trabajemos con los módulos porque son dos vectores que están sobre la misma línea. Tiene un signo negativo porque apunta para abajo. Y el otro elemento es más dez', pero dz' tiene la misma magnitud, o sea que es lo mismo que dez, y sumados dan 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que el campo total según z, que es esta componente que está acá, bueno, a la larga siempre será simétricamente cancelada y por lo tanto esto da 0. Bueno, así que ¿esto qué significa? Que la expresión del campo eléctrico, si nos vamos a mover sobre una línea perpendicular a la barra que pasa justo por su centro, solamente tiene, fíjense si es z da 0, solo le queda entonces a esto una componente según r. Así que esto se va a escribir finalmente como una cierta función de la distancia radial por el vector radial de las coordenadas cilíndricas. Así que lo que tenemos que hacer es ver qué sucede según r en la dirección de r. Bueno, comencemos entonces con lo que vale en longitud este pequeño aporte de E según R. Así que llamémoslo de esta manera. De vuelta, esto es lo que mide esta flecha. Bueno, y lo que mide esta flecha es el DE, que tenemos aquí arriba, por el coseno del ángulo θ que estamos considerando en esta ocasión. Esto, escrito en términos de lo que sabemos, es la constante electrostática por lambda diferencial de z sobre d cuadrado por ahora el coseno de θ. Y ahora tenemos alguna cosa que vamos a tener que trabajar un poco más porque lo que yo deseo es llevar todo a esta variable θ, que es una variable angular que me va a simplificar muchísimo las cuentas después. Bueno, por ejemplo, fijémonos en lo que sucede con las variables cuando variamos el ángulo, ¿sí? Si el ángulo varía, pongámoslo así, varía la distancia d y también varía la posición z. Así que vamos a tener que trabajar con una expresión de d y de z en términos de esta variable angular. Comencemos por ejemplo con la parte de d y entonces fijémonos cómo podemos calcular el coseno del ángulo θ con la información geométrica que tenemos. Bueno, el coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto es r sobre d, de donde entonces podemos decir que d es igual a r sobre coseno de θ. Ahora bien, 1 sobre coseno también tiene un nombre particular y eso se llama la secante, así que esto es r por la secante del ángulo θ, donde la secante es 1 sobre coseno. No hay que asustarse, es solamente un nombre para hacer 1 dividido coseno. En la expresión que nosotros tenemos, que es esta que está acá, nosotros tenemos d cuadrado, por lo tanto d cuadrado lo vamos a utilizar explícitamente, es r cuadrado secante al cuadrado del ángulo θ. Y ahora vamos a investigar cómo trabajar con la parte del diferencial de z. Bueno, ahora busquemos una función trigonométrica que involucre a la variable z. Por ejemplo, yo propongo que utilicemos la tangente del ángulo θ. La tangente del ángulo θ es z sobre r y la tenemos acá escrita. De donde podemos despejar z sencillamente como r por la tangente de θ. Pero nosotros tenemos que utilizar el diferencial de z. Y ahí hacemos la diferenciación. Diferencial de z es igual a r por diferencial de tangente. Bueno, si ustedes buscan cómo es este diferencial, van a tener que utilizar la derivada de la tangente. La derivada de la tangente elevada a la potencia n es n por tangente de la n-1 por la secante al cuadrado. Así que en este caso, esto nos va a dar sencillamente la secante al cuadrado de θ por diferencial de θ. Bueno, y ahora tengo todos los ingredientes, porque tengo esta expresión para d cuadrado y tengo esta expresión para dz. Así que lo que ahora tenemos que hacer es incorporar esa información en lo que tenemos. Esto nos va a dar para d, e en la dirección de r, es la constante electrostática por lambda, eso se queda como está. Ahora ponemos el diferencial de z, es r secante al cuadrado de θ, diferencial de θ. Tenemos un coseno, o sea que va por un coseno de θ. Y ahora esto va dividido por d cuadrado. Y en d cuadrado tenemos r al cuadrado secante al cuadrado de θ. Qué interesante esto, porque entonces secante al cuadrado se va a simplificar con secante al cuadrado y tenemos un r cuadrado
que se va a simplificar con el R que está arriba. De manera tal que esta expresión ha quedado como la constante electrostática por lambda, por el diferencial de teta, que lo vamos a escribir al final, y por el coseno del ángulo teta, y esto dividido por la distancia R a la cual estamos desde el centro de la barra. Bueno, entonces ahora nos vamos a dar a la tarea de encontrar cómo es el campo eléctrico total. Entonces diremos que el campo eléctrico según R es la integral del diferencial de E según R, ¿entre dónde? Entre 0 y E sub R, por supuesto, y esto va a ser la integral de esto que está aquí. Pero fíjense que solamente afectadas a la variable de integración teta son estas dos partes, estos dos factores que están acá. Lo demás se puede quitar de la integral y entonces tenemos K sub E por lambda sobre R. R es la distancia fija respecto del centro de la barra en la que nosotros estamos. Y esto va a ser por la integral del coseno de teta respecto de teta. Y esto se va a integrar entre dónde y dónde. Bueno, se va a integrar entre un cierto ángulo, llamémoslo alfa, que es el ángulo máximo, es el ángulo al que se llega desde este punto hasta el extremo de la barra. Eso está implícito en la geometría, lo pueden hacer. Tomémoslo como que este ángulo para el extremo inferior es menos alfa y para el extremo superior es más alfa. Por lo tanto, entonces estaremos integrando entre menos alfa y alfa. Pero también podemos notar alguna propiedad de la función coseno. La función coseno es una función par. Así que esto sencillamente se puede escribir como dos veces, ¿qué cosa? La integral que tenemos acá, K sub E por lambda sobre R, de la integral entre 0 y alfa, ¿de qué? Del coseno de teta respecto de teta. Desde luego, la función coseno es muy sencilla de integrar, por eso nos tomamos todo este trabajo. ¿Y esto cómo va a quedar? Como dos veces K sub E por lambda sobre R, por la primitiva del coseno es el seno de teta evaluado entre 0 y alfa. Bueno, esto no es ni más ni menos que dos veces la constante electrostática por lambda sobre R, por el seno de este ángulo máximo alfa que depende de la geometría con la que estamos trabajando. Ya no hay que agregarle más porque cuando lo evaluamos en 0, el seno es 0. Así que este resultado queda de esta manera expresado para los términos de la constante electrostática. Desde luego nos podemos acordar que la constante electrostática es 1 sobre 4pi epsilon 0 y también podemos expresar esto como 2 por 1 sobre 4pi epsilon 0 lambda sobre R por el seno del ángulo alfa con el que estamos trabajando. Ahora podemos simplificar términos y embellecer esto todavía más, así que esto es 1 y esto es 2, así que esto lo exponemos como 1 sobre 2pi epsilon 0 lambda sobre R por el seno del ángulo alfa, que es el ángulo máximo determinado por la geometría. Bueno, desde luego si uno va a escribir el campo eléctrico E, de acuerdo con lo que nosotros dijimos, acá lo que tenemos que agregar es un R versor, y ahí ya me queda la expresión vectorial final del campo eléctrico. Bueno, y ahora veamos qué sucede en un caso muy pero muy importante que tenemos que dejar anotado para próximos encuentros, que es el siguiente. ¿Qué pasa cuando esta barra o alambre se hace cada vez más y más grande? Es decir, cuando tenemos un alambre infinito, es decir, todo el eje Z tiene un alambre con esta densidad de carga lambda. Bueno, fíjense que en términos del ángulo alfa, este ángulo va creciendo a medida que se va prolongando esto, pero no crece sin límite, sino que llega a algún valor máximo, y ese valor máximo es de 90 grados. Por lo tanto, para el caso importante de alambre infinito, lo que vamos a usar es esta misma solución que encontramos recién, pero en el límite cuando el ángulo tiende a pi sobre 2 medido en radianes. Si lo quieren trabajar en grados, serán 90 grados. Bueno, ¿cómo es el límite de la función seno cuando tenemos 90 grados o pi sobre 2 radianes? Bueno, esto tiende a 1. Por lo tanto, la expresión para el campo eléctrico en esas condiciones es 1 sobre 2 pi epsilon 0 lambda sobre R por 1 en la dirección de R versor. Esta expresión es muy sencilla y es muy pero muy importante, y vamos a volver a esto para comparar, porque fíjense que no fue trivial la llegada a este resultado. Tuvimos que trabajar bastante, tuvimos que hacer un cambio de variables y trabajar con funciones trigonométricas. En el encuentro sobre ley de Gauss vamos a encontrar una forma mucho más rápida y más sencilla de llegar a este mismo resultado. Siguiente ejemplo, un anillo uniformemente cargado. El anillo es muy delgado y está puesto sobre el plano YZ. Y a nosotros nos piden ver cómo es la expresión del campo eléctrico sobre el eje X.
Entonces ahora lo que vamos a considerar es la suma de cada contribución de un pequeño elemento de carga que está puesto sobre el anillo. Supongamos que tomamos este pequeño pedazo de anillo que tiene una cierta cantidad de carga diferencial de Q. Si suponemos que lambda es la densidad lineal de carga, recordemos la definición que lambda es de Q de L, que en este caso lo suponemos un número constante. Y en estas condiciones nosotros lo que sabemos es que una pequeña contribución de carga de Q se puede escribir, sabido lambda, como lambda por diferencial de L. Entonces esta carga que está aquí no es ni más ni menos que lambda por diferencial de L, donde diferencial de L es el diferencial de longitud sobre el perímetro del anillo. Ahora, este pequeño elemento de carga o pequeña carga va a ser la fuente para una pequeña contribución de campo que se va a observar en este lugar. Por lo tanto, tracemos la línea que une el elemento de carga con el punto de interés y sobre esta línea está el diferencial de campo. Esto es una flecha que mide diferencial de E. Pongámoslo de esta manera. Como flecha. Esto es un vector, desde luego. Y ahora preguntémonos cuánto mide esta flecha que está acá, debido a la pequeña contribución de campo de este pequeño elemento de carga que está puesto aquí. Bueno, seguimos lo que obtuvimos anteriormente. Digamos que el módulo de DE, como flecha, es a secas de E. Esto es la constante electrostática por el diferencial de carga. Esta es la carga que tiene la carga que tiene fuente. Y ¿qué tenemos que hacer ahora? Dividir por la distancia al cuadrado que hay de aquí hasta aquí. Bueno, si esto mide X y esto mide A, que es el radio del anillo, bueno, esto va a ser ni más ni menos que A al cuadrado más X al cuadrado. Ahora hagamos una descomposición de esta flecha en dos direcciones. Una dirección va a ser sobre el eje X, así que esto nos da esta flecha que tenemos acá, llamémosla DE según X, y otra en la dirección perpendicular. Así que eso va a estar sobre el eje Z en este caso, y nos da esta componente acá, llamémosla DE perpendicular. Ahora, diametralmente opuesto, yo puedo considerar otro elemento de carga de Q', que en magnitud es exactamente igual que este que está del otro lado. Y podemos considerar también su campo eléctrico, el pequeño aporte de campo eléctrico que hace. Muy bien, esto va a tener una flecha que va a medir DE' igual a K electrostática por dQ' sobre A cuadrado más X al cuadrado, porque la distancia es exactamente la misma. Y también podremos hacerle una descomposición a este aporte de una descomposición de E' según X y otra descomposición de E' perpendicular. Pero ¿qué pasa? Si los dos diferenciales de carga son iguales, entonces las amplitudes de estas flechas son exactamente iguales y por lo tanto sus proyecciones también. Y en particular, lo que me interesa es que aquí en la dirección perpendicular esto se cancela absolutamente. Por eso lo llamé perpendicular, porque entonces esto puede funcionar para cualquier par de elementos diametralmente opuestos, sobre todo el anillo. Así que en síntesis, bueno, no hay componente perpendicular al eje X. Lo que nos va a interesar es la componente según el eje X, y eso es lo que vamos a encontrar ahora. Notemos algunas cosas de la geometría. ¿Por qué? Porque para encontrar D según X, lo que voy a tener que hacer es multiplicar lo que mide esta flecha por el coseno de este ángulo que vamos a llamar θ. Pero este ángulo es opuesto por el vértice con este otro ángulo, con el cual sí tenemos geometría para calcular la función coseno. Así que escribamos entonces DE según X es DE por el coseno de θ. DE es esta expresión que tenemos acá arriba. Y ahora tenemos que escribir el coseno de θ en términos de la geometría que tenemos acá. Bueno, la parte del diferencial de campo es la constante electrostática de Q sobre A al cuadrado más X al cuadrado. Vamos a ponerles unos paréntesis. Y ahora veamos la parte del coseno.
Si este ángulo es este mismo ángulo, entonces tenemos que hacer el coseno. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que en este caso esto es x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Escribamos esto de vuelta como k sub e por x sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios por diferencial de q. Pero donde dice diferencial de q podemos escribir lambda por diferencial de L, donde dl es un diferencial de longitud sobre el perímetro del anillo. Ahora, el campo eléctrico total según x no es ni más ni menos que la integral del diferencial de campo según x. Y ahora reemplazamos por lo que sabemos. Esto va a ser la integral de la constante electrostática por x sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios por lambda diferencial de L. Y ahora veamos qué cosas se pueden sacar de la integral, que no están afectadas por la variable de integración. Lambda es una constante, esto es una constante, esto no depende de la variable de integración, esto que está acá tampoco depende de la variable de integración, así que se puede sacar. Y diferencial de L, ¿entre dónde y dónde se integra? Bueno, se integra entre 0 y el perímetro total del anillo. Esto es 2pi por a. Desde luego esta parte también se evalúa. Esto se evalúa entre 0 y x. Bueno, saquemos las constantes. Va a ser la constante electrostática por x por lambda sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios por la integral entre 0 y 2pi por a de ¿qué cosa? Diferencial de L. Esto que está acá directamente es 2pi por a. Les dejo a ustedes para que lo chequeen. Y si nosotros ahora lo volvemos a escribir, esto queda la constante electrostática por x por lambda por 2pi por a sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Ahora, también podríamos haber dicho, ok, esta cantidad que está acá, lambda por 2πa, es la carga total Q que tiene el anillo. Así que también lo podemos escribir en términos de la carga total del anillo. La constante electrostática por X por Q sobre A al cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Ahora, para escribir el campo eléctrico como debe ser completo, debemos hacerlo como vector. La única dirección en la que apunta el campo eléctrico, si uno se para sobre el eje X, bueno, es sobre el eje X. Así que podemos escribir directamente que el campo eléctrico, ahora sí como vector, en función de la coordenada X, es la constante electrostática por la coordenada X, por la carga total Q del anillo, dividido A al cuadrado más X al cuadrado, a la 3 medios, y esto apunta en la dirección de Y versor, es decir, el versor asociado a el eje X. Y este resultado lo vamos a destacar. ¿Algún comentario sobre este resultado? Vamos a mirar este problema de costado, es decir, digamos que esto es el eje X, digamos que el eje Y es hacia adentro y que el eje Z es en esta dirección. Entonces el anillo está puesto de esta manera. ¿Qué sucede para los valores positivos de X? Bueno, para los valores positivos de X esto da positivo, así que la flecha de campo eléctrico apunta en esta dirección. Siempre nos estamos moviendo sobre el eje. Pero si nos paramos del lado de los valores negativos de X, entonces X también manifiesta su signo y por lo tanto esta flecha de campo eléctrico se va a dar vuelta. Así que esto está muy bien, apunta por el otro lado. Si la carga Q es positiva, desde luego. Y otra cuestión muy interesante es qué sucede cuando uno se para justo en el centro del anillo. Cuando uno se para justo en el centro del anillo, uno tiene alguna cosa que es distinto de 0, esto es distinto de 0, es la constante electrostática, es distinto de 0, Q es distinto de 0, pero X es 0. Por lo tanto, en el centro del anillo, como uno se hubiera imaginado por cancelaciones mutuas de elementos diametralmente opuestos, el campo eléctrico es 0. De hecho, cuando X tiende al infinito, es decir, si miramos todo muy de lejos, el campo electrostático también es 0. Y la función de amplitud, es decir, solamente esta parte sin la dirección, si uno la dibuja sin considerar la magnitud de A, bueno, da alguna cosa que es 0 acá, va hacia 0 en el infinito, va hacia 0 en menos infinito y hace alguna cosa más o menos
como esto, las amplitudes del campo eléctrico. Así que del lado de los X positivos, el campo eléctrico apunta para allá. Y del lado de los X negativos, esto tiene un valor negativo, es decir, el campo eléctrico apunta hacia allá. Sabiendo este resultado para el anillo que está sobre el plano YZ y la expresión del campo eléctrico sobre el eje X, vayamos entonces a un problema un poco más complicado, que es el de un disco infinitamente delgado, que tiene una densidad de carga uniforme. Este disco tiene un radio R mayúscula y también está sobre el plano YZ. Y nos preguntan cómo es la expresión del campo eléctrico sobre el eje X. Supongamos que la carga total de este disco es Q mayúscula. Si esto tiene una distribución uniforme de carga, entonces podemos definir una densidad superficial de carga, sigma, igual a Q, la carga total, dividido el área. El área de un disco de radio R es pi r cuadrado. Por la definición de sigma, sigma como dQ de A, bueno, podemos obtener una pequeña contribución de carga como sigma por un diferencial de área. Y esto tiene la clave para resolver este problema. ¿Por qué digo que aquí está la clave para resolver este problema? Porque esto me va a permitir adaptar un resultado que yo ya conozco para poder resolver este problema. Y la idea es partir de un pequeño anillo que tiene no carga Q, sino carga diferencial de Q. Y voy a ver cuál es la pequeña contribución de campo eléctrico que aporta este anillo que está aquí. Y esta pequeña contribución de campo eléctrico la voy a llamar diferencial de campo de E. Desde luego es una flecha que apunta según el eje X. Ahora, yo ya sé que en el caso de un anillo uniformemente cargado, las componentes perpendiculares se anulan diametralmente. Así que lo único que me interesa es DE según X, si es que ustedes quieren ponerlo de esta manera. Ahora, supongamos que este anillo que tenemos acá tiene un radio R. Y vamos a reciclar lo que nosotros conocíamos para el campo eléctrico de un anillo infinitamente delgado. Nosotros ya sabíamos la expresión. Entonces, tomemos esta expresión y hagamos alguna pequeña sustitución. ¿Sí? Vamos a dejar esto por acá. Sí, se llega a ver bien. Ok, entonces la sustitución que propongo para adaptar esto a esto que tenemos aquí es la siguiente. Digamos que donde decía A originalmente, acá este era el radio del anillo, ahora digamos que esto mide R. Y donde teníamos Q, ahora pasamos a un diferencial de Q. Muy bien, entonces digamos la expresión para el módulo del campo eléctrico para este anillo que está acá. Con esta sustitución que tenemos, bueno, en esas condiciones DE según X es igual a la constante electrostática por X sobre R cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios por el diferencial de carga, dQ. Pero dQ se puede escribir como sigma por diferencial de área. Sigma por diferencial de área. Bueno, veamos cómo es ese diferencial de área. Supongamos que yo tengo un círculo de radio R y ahora voy a engrosar este radio en una cantidad pequeña diferencial de R, como para tener ahora un anillo. Y a mí lo que me interesa es saber cuánto es esta superficie que está acá, porque esta es el diferencial de área. Bueno, va a tener que ser el perímetro de este círculo de radio R, eso es 2πr, y ahora si lo multiplicamos por el diferencial de R, lo que tenemos es efectivamente el diferencial de área. Así que esto me da 2πr diferencial de R. Así que finalmente donde dice dQ, lo que puedo escribir es sigma por 2πr diferencial de R. Bien, así que podemos reagrupar los términos y podemos escribir esto de vuelta como K sub E por X por sigma por 2pi por R, diferencial de R, dividido R al cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. De vuelta ya sabemos que el campo eléctrico está siempre sobre el eje X, así que el resultado que yo encuentre al final le voy a poner un versor I
y va a estar bien. Así que solamente me estoy preocupando por lo que mide la amplitud del campo eléctrico sobre el eje X. ¿Y eso qué significa? Significa E sub X es la integral entre 0 y E sub X de diferencial de E sub X, que va a ser integrar esto que está aquí. Bueno, pero podemos sacar las constantes, es decir, las cosas que no están afectadas por la variable de integración, que es diferencial de R, y entonces vamos a tener K sub E por X por sigma por 2pi por la integral entre 0 y R mayúscula de R diferencial de R sobre R cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Bueno, esto así es horrible, así que tomemos cartas en el asunto. Por ejemplo, hagamos un cambio de variables. Digamos que U puede ser R al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, diferencial de U, si estamos diferenciando respecto de R, es 2R diferencial de R. De esto último podemos despejar R diferencial de R, que es algo que tenemos metido acá dentro de la integral. ¿Y esto cuánto es? R diferencial de R es du sobre 2, por ejemplo. Y también nos queda por ver qué sucede con los límites de integración cuando movemos los valores de R. Porque no nos olvidemos que la variable R va entre 0 y R mayúscula. Así que cuando R es igual a 0, entonces U es igual a algo. Cuando R es igual a R mayúscula, entonces U es igual a otra cosa. Bueno, veamos. Cuando R es igual a 0, entonces U es igual a X al cuadrado. Cuando R es igual a R mayúscula, U es igual a R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado. Ahora escribamos todo en términos de la nueva variable U. Así que esto va a ser igual a la constante electrostática por X por sigma por 2pi por la integral. Esta integral ahora va a ser entre X cuadrado y R cuadrado más X al cuadrado. ¿De qué cosa? Donde decía R diferencial de R ponemos du sobre 2. Du sobre 2, y donde decía R cuadrado más X al cuadrado, eso dice U, y entonces U está elevada a la 3 medios. De hecho, este 2 se puede simplificar con este 2 que está acá afuera, así que esencialmente lo que vamos a tener que hacer es la integral de diferencial de U sobre U a la 3 medios entre estos límites de integración. Muy bien, así que esto a qué es igual. Vamos a volver a escribir lo que era no afectado por las variables de integración, la constante electrostática por X por sigma por pi. Y ahora lo que tenemos que buscar es la primitiva de 1 sobre U a la 3 medios. Eso no es ni más ni menos que menos 2 sobre U a la 1 medio. Y esto está evaluado en los mismos límites de integración, entre X al cuadrado y R cuadrado más X al cuadrado. Así que esto es K electrostática por X, que es la coordenada, por sigma, que es la densidad superficial de carga, por pi. Ahora vamos a evaluar el límite superior, y esto va a tener un signo menos, y me olvidé de un signo 2 que hay acá. Pongamos unas llaves, menos la primitiva evaluada en el límite inferior, que también tiene un menos adelante, así que eso se convierte en un más. Así que se va a dar vuelta todo y vamos a tener 1 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado. Eso se llama 1 sobre módulo de X. Menos 1 sobre la raíz de ¿qué? De R cuadrado más X al cuadrado. Y aquí se cierra y este es el resultado. Ahora, podemos compactar un poco más esto y embellecer este resultado recordando que la constante electrostática se escribe, y es muy conveniente escribirla como 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces, en estas condiciones, este resultado va a tener 1 sobre 4pi epsilon 0, pi con pi se va a cancelar, y ahora este 2 me va a dejar un 2 abajo, así que voy a tener sigma X sobre 2 epsilon 0 es la permitividad del vacío, por todo lo que me quedó adentro de las llaves, 1 sobre el módulo de X menos 1 sobre R cuadrado más X al cuadrado raíz. Desde luego, si queremos expresar el resultado final como vector, diremos que E en función de X con flecha es esta expresión que está acá, que apunta en la dirección de
X del versor asociado al eje X, que es Y versor. Vamos a resaltar esta solución a la que llegamos y fijémonos que también es compatible con lo que decíamos mirando las cosas de costado. ¿Por qué? Porque si yo miro esto de costado de vuelta, esto es X y ahora esto es Z, el Y está hacia adentro y aquí tenemos contenido nuestro disco. Entonces lo que tenemos es una cuenta que está definida positivamente de este lado y que el signo solamente depende del signo que tenga X, es decir, de donde estemos parados. Así que si la densidad de carga corresponde a la de una carga total positiva, entonces de este lado el campo eléctrico apunta en esta dirección y sentido, y de este lado el campo eléctrico apunta en esta dirección y sentido. Ahora, como siguiente caso importantísimo, veamos qué es lo que sucede con un plano infinito. Plano infinito, que está uniformemente cargado. Es decir, que tiene una cierta cantidad sigma de carga por unidad de área. Desde luego, en un plano infinito, la cantidad de carga que hay contenida es infinita. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar el campo eléctrico en este caso. Así que la idea es, de vuelta, nos vamos a parar sobre el eje X. Acá tenemos el eje Y y el eje Z. Y el plano infinito cargado es justamente el plano YZ. Y esto, de vuelta, tiene una cierta densidad superficial de carga sigma. ¿Cómo podemos encontrar esto con lo que nosotros tenemos? Bueno, iterando la solución que nosotros encontramos para el disco de radio R. ¿Cómo es esto? Bueno, tomando esta solución en el límite, cuando el radio tiende al infinito de esta expresión que está acá. Si nosotros tomamos solamente la variable R yendo al infinito, este primer término no está afectado, esta constante que está acá tampoco está afectada, se comporta como una constante para R, pero acá tenemos esta cosa, R cuadrado más X al cuadrado. Cuando R es muy grande, esta cantidad que está acá es despreciable, así que esencialmente estamos con un valor absoluto de R que está dividiendo abajo, pero R no nos olvidemos que va al infinito, así que este término que está acá esencialmente se hace cero. Por lo tanto, lo que nos queda es lo siguiente: E en función de X, pongámosle su flecha, es igual a sigma sobre 2 epsilon 0, metamos el X aquí adentro, X sobre el módulo de X, y esto apunta en la dirección de Y versor. Ahora, X dividido módulo de X tiene un nombre especial y a esta función a veces se la llama de la siguiente manera. Vamos a escribir esto, sigma sobre 2 epsilon 0 por el signo de X, y esto está apuntando en la dirección del versor Y. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si X es positivo, esto da más 1. Si esto es negativo, esto da menos 1. Y fíjense que la amplitud del campo, si uno la mira de costado, esto es un resultado interesantísimo. De vuelta estamos en X, Y es hacia adentro, Z es hacia acá, y todo esto es el plano infinito que está cargado. Entonces, si yo me paro en cualquier lado del eje X, bueno, la amplitud que tiene el campo eléctrico es siempre la misma, sea donde sea que yo me pare. ¿Y cuánto vale esto? Sigma sobre 2 epsilon 0. Desde luego, si yo estoy parado del lado positivo de las X, la flecha apunta para acá. Si yo estoy parado del lado negativo de las X, la flecha apunta para acá. Así que en este lado, pongámoslo como vector, esto va según Y, y en este lado va menos sigma sobre 2 epsilon 0 según Y versor. Y el campo es absolutamente uniforme. De hecho, ahora que tenemos un plano infinito, yo podría correr las cosas paralelamente y encontraría también la misma amplitud del campo eléctrico. Así que en cualquier punto donde yo me pare, el campo eléctrico es uniforme en esta dirección y sentido. Y siempre tiene la misma amplitud. ¿Cuánto es esa amplitud? Sigma sobre 2 epsilon 0. Ahora que sabemos cómo se comporta el campo eléctrico para un plano infinito, que en este caso está coincidente con el eje de coordenadas y que está contenido en el plano YZ, bueno, hagamos algunas consideraciones respecto a combinaciones de planos con distintos signos de densidades superficiales de carga. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, vamos a construir una cosa que finalmente se llama el capacitor. Acá tenemos la expresión para el campo eléctrico para el plano infinito, y esta es la densidad de carga superficial.
La amplitud siempre es constante, sigma sobre 2 epsilon 0. Y lo que dice para qué lado apunta es el signo de x, es decir, dependiendo de el lado en que nosotros nos paremos respecto al lugar donde está el plano. Siempre esto está, si el plano está contenido en el plano YZ, bueno, la flecha del campo apunta según la dirección del versor Y. Entonces hagamos dos casos que tengo acá dibujados. Vamos a ver, vamos a dejar esta hoja por acá. Y bueno, veamos. Acá yo tengo la misma chapa que vimos recién, ¿sí? Un plano infinito, uniformemente cargado. Esta densidad de carga superficial es sigma y es uniforme. Así que si yo me paro, por ejemplo, de este lado, por ejemplo aquí, yo voy a tener una flecha de campo eléctrico para acá, que es menos sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección de I versor. Si yo me paro en este punto, voy a tener una flecha que apunta en cualquier lado sobre el plano XZ. En realidad, bueno, X, Y, Z. Cualquier punto sobre este lado del plano infinito. Esto apunta para este lado. Tiene la misma longitud la flecha y es más sigma sobre 2 epsilon 0. Esto apunta en la dirección de I versor. De hecho, si yo me parara en este otro punto por acá, también mide lo mismo. Y esto es más sigma sobre 2 epsilon 0 y versor. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un plano infinito también, pero que tiene una densidad superficial de carga menos sigma, es decir, una densidad de carga negativa? Bueno, lo que va a hacer es dar vuelta a todas las flechas, ¿sí? Ahora, para que no se me superpongan, la dibujé corrida una cierta distancia d del origen de coordenadas. Así que la distancia que separa el origen de coordenadas y este plano infinito es d mayúscula, porque se me ocurrió llamarlo de esa manera. Bueno, muy bien. Ahora las flechas de campo eléctrico se dan vuelta. Así que si yo me paro de este lado, en vez de ir hacia afuera, van hacia adentro. Y la amplitud de esto es más sigma sobre 2 epsilon 0. Esto va según I versor. De hecho, si yo me parara en cualquier punto de este lado, también tendríamos la misma historia. Tendríamos más sigma sobre 2 epsilon 0 según I versor. Y si yo me parara de este lado, bueno, pues si yo me parara de este lado, apunta hacia la chapa y tiene una amplitud menos sigma sobre 2 epsilon 0 por I versor. Bueno, ahora convirtamos esto en un arreglo de dos planos infinitos que están separados una distancia d. Y hay uno que tiene una densidad superficial de carga positiva y el otro tiene la misma densidad superficial de carga pero negativa. Así que lo que tenemos que hacer es prolongar estos planos infinitos. Esto es positivo, 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 positivo. Y ahora este también se prolonga. Están los dos separados a una distancia d. Este arreglo es muy importante. De este arreglo vamos a hablar muchísimo en el curso. Y esto se llama un capacitor. Un capacitor en la práctica son dos chapas que tienen cargas iguales y opuestas y que se hace la idealización de que son dos planos infinitos. Y la pregunta es cómo es el campo eléctrico en todo el espacio dado este arreglo, ¿sí?, de planos infinitamente cargados. Bueno, muy bien, veamos región por región. Tengo aquí una región para x menor que 0. Tenemos una región. Después tenemos otra región cuando x es mayor que 0 y menor que d. Y después tenemos otra región cuando x es mayor que d. Estas son las tres regiones del espacio para encontrar una expresión del campo eléctrico en función de la coordenada x. Bueno, lo que tengo que hacer es sumar las contribuciones de campo que hay. ¿Por qué? Porque en negro está dibujado lo que es el campo eléctrico debido a este plano infinito con densidad de carga positiva. Y acá en rojo tenemos dibujado lo que son las flechas de campo eléctrico para esta densidad de carga que es negativa. Esto está definido en todo el espacio, esto está definido en todo el espacio. Principio de superposición: en cualquier punto el campo eléctrico total es la suma de los campos eléctricos presentes. Así que en esta región, cuando x es menor que 0, yo tengo menos sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma 2 sobre 2 epsilon 0. ¿Esto cuánto da? Esto da 0. Ahora, cuando estamos entre los dos planos, yo tengo más sigma sobre 2 epsilon 0 más
sigma sobre 2 epsilon 0. Yo tengo un medio más un medio, es esta cosa que es sigma sobre sobre epsilon 0, y esto apunta en la dirección de I. Casi me equivoco muchísimo. Y ahora, en esta otra región, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos más sigma sobre 2 epsilon 0 menos sigma sobre 2 epsilon 0. Esto me da 0. Conclusión, en este arreglo que nosotros tenemos, el campo eléctrico, vamos a escribirlo de vuelta, E en función de X, se puede escribir como 0 cuando X es más chico que 0, sigma sobre epsilon 0, esto es un número constante, es decir, este arreglo que acabamos de inventar es una manera de tener un campo uniforme adentro de una región del espacio. Esto apunta a la dirección de I cuando X está entre los dos planos, y 0 cuando X es mayor que D. Nosotros volveremos a esta expresión, así que conviene que la tengan guardada en algún lado porque va a ser importantísima. Primer símbolo circuital con el que nos vamos a encontrar, este que está acá. Esto significa una conexión a tierra. Se dice que un objeto conectado a un cable conductor o tubería de cobre enterrado en la tierra está conectado a tierra. La tierra puede considerarse como un depósito prácticamente infinito para electrones. En efecto, puede aceptar o suministrar tanta cantidad de electrones como nosotros queramos. Y esto, en los problemas de electrostática, va a ser muy interesante. Ahora una gran definición, que es la de equilibrio electrostático. Un buen conductor eléctrico, como lo puede ser el cobre de los cables o el aluminio, por ejemplo, contiene cargas móviles, electrones, que no están ligadas a ningún átomo y que por lo tanto pueden moverse libremente dentro del material. Esa es la definición de conductor. Así que vamos ahora a enunciar lo que consideraremos el equilibrio electrostático. Y es el siguiente: cuando no ocurre movimiento neto de carga dentro del conductor, se dice que el conductor está en equilibrio electrostático. Es decir, que las cosas han llegado a un estado en el cual ya no cambian. Por eso decimos que vamos a trabajar en un régimen electrostático en muchos problemas del principio de los encuentros. Propiedades que tiene un conductor aislado de tierra en el equilibrio electrostático. Aislado de tierra quiere decir que no hay ninguna conexión a tierra, es decir, no tenemos acceso a un reservorio infinito de cargas ni a un sumidero infinito de cargas. Y estamos en el equilibrio electrostático. Primero, el campo eléctrico es cero en todas partes dentro del volumen del conductor. Segundo, cualquier exceso de carga en un conductor aislado reside por completo en la superficie. Y ojo con lo que pasa con superficies internas como por ejemplo burbujas. Tercero, el campo eléctrico justo fuera de un conductor cargado es perpendicular a la superficie del conductor. Cuarto, en un conductor que tiene forma irregular, la carga se acumula en los puntos agudos, donde el radio de curvatura de la superficie es más pequeño. Veamos ahora algo sobre la propiedad 2. Veamos en detalle un proceso de carga de un conductor para ver cómo se ponen en juego las cosas que mencionamos antes. Así que supongamos un cascarón grueso de material conductor que tiene un pequeño orificio arriba y que está conectado esto a un detector de cargas. Y desde arriba del hueco vamos introduciendo una pequeña esfera conductora también que tiene una cierta carga negativa. Bueno, a medida que esta esfera llega al centro, va a suceder que las cargas son libres de moverse en el conductor, en particular las negativas, que se van a sentir repelidas por la carga que está aquí adentro. Todavía no está tocándose nada con nadie. Y bueno, por lo tanto, estas cargas se van a reacomodar de manera tal que el campo eléctrico en cualquier punto dentro del volumen del conductor sea cero. Desde luego, el detector está midiendo las cargas que están en esta superficie. Siguiente, tocamos con esta esfera el volumen del conductor y entonces transferimos estas cargas negativas que se van a repeler unas con otras y van a buscar la mayor separación posible, que como esto tiene una forma esférica va a ser en la superficie de afuera, y entonces hemos cargado este conductor. Ya la carga se ha ido de esta esfera y la retiramos y hemos transferido esta carga al conductor, que ha quedado ahora en equilibrio electrostático, desde luego. Veamos ahora algo sobre la propiedad 3, es decir, que el campo eléctrico justo fuera de un conductor cargado es perpendicular, es decir, normal a la superficie. Y acá lo que tenemos es un razonamiento por absurdo. Vamos a decir que tenemos un conductor en condiciones de equilibrio electrostático, es decir, la hipótesis fuerte es que las cargas no se pueden mover.
están en un estado en el cual ya no se mueven. Y supongamos que en vez de ser, como decimos nosotros, normales o perpendiculares a la superficie de las líneas de campo, son ahora con determinado ángulo. Desde luego, este campo eléctrico se puede descomponer, bueno, en una proyección que está en esta dirección y otra proyección que está en esta otra dirección. Y la que me interesa es esta dirección. ¿Por qué? Porque si una carga, un portador de carga del conductor, que son los electrones, estamos adelantando cosas, ve esta flecha de campo eléctrico, va a experimentar una fuerza Q por E. Recuerden que la carga es negativa, por lo tanto la fuerza va a ser hacia allá y va a haber en esas condiciones un movimiento de cargas. Esto es imposible y es absurdo. Por lo tanto, en equilibrio electrostático no puede ser que las flechas de campo eléctrico cerca de la superficie no sean perpendiculares o normales a la misma. Algo sobre la propiedad 4, la de la distribución de cargas en conductores con forma irregular, como por ejemplo una forma de conductor tipo huevo. Este conductor, como todos los que estuvimos viendo hasta ahora, están aislados de tierra, y veamos qué sucede por separado en las dos distintas regiones que tiene este conductor, si es que depositamos sobre él dos electrones, por ejemplo. Bueno, esto está más achatado del lado A y más agudo en el lado B. Así que si venimos y ponemos carga en exceso depositada, cuando se llegue al equilibrio electrostático, bueno, en esta región vamos a tener menor carga por unidad de área, porque voy a depositar dos cargas que van a tratar de repelerse lo más posible y tienen más lugar para acomodarse. Por lo tanto, la densidad superficial local de carga va a ser menor. Mientras que si estas cargas ahora están depositadas en la parte más aguda, no tienen tanto lugar, digámoslo informalmente así, para acomodarse, y por lo tanto la densidad local superficial de carga va a ser mayor de este lado que del otro. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias y no olvides suscribirte. Soy Damián Gulich y nos vemos en el próximo encuentro.